Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes del plan de paz de Donald Trump. Enseguida les contamos la máxima presión sobre Volodymyr Zelensky con el presidente de Estados Unidos que lanza el ultimátum definitivo. Vamos a ver la respuesta por parte de Rusia, que ya les adelantamos, ganaría algo parecido a Luxemburgo prácticamente sin pelear. Enseguida les contamos los detalles de este plan de paz de Estados Unidos, les contamos la reacción por parte de Europa con Francia, Reino Unido y Alemania, que ya preparan una contrapropuesta con el presidente ucraniano lanzando un mensaje de urgencia a su nación y en un momento en el que el foco está puesto también en Venezuela. Enseguida les contamos que aviones militares están de nuevo sobrevolando el Caribe. Les contamos también pactos entre Rusia y Venezuela y miramos a la última hora en torno al 3 y Adela, pero antes les vamos a contar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que el próximo jueves, el Día de Acción de Gracias, es el momento adecuado para que Ucrania acepte el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos. Este jueves han publicado los 28 puntos del plan de paz de Donald Trump para el conflicto en Ucrania, ampliamente discutidos en los medios desde hace varios días. Axios divulgó los detalles de un plan que Moscú no ha comentado, limitándose a señalar que no tiene nada que añadir en relación al diálogo con Washington sobre la solución del conflicto en Ucrania, más allá de los entendimientos alcanzados en la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump de Alaska. Un Donald Trump que también afirmaba este viernes en una entrevista con Fox News que Ucrania perderá pronto los territorios que aún controla en el conflicto con Rusia. Según Trump, el avance ruso sobre las líneas de contacto continuará en las próximas semanas, dejando a Kiev con un control territorial cada vez más limitado. Decía literalmente, perderán territorios que aún no han perdido en el conflicto en un corto periodo de tiempo. Están perdiendo territorio. Destacaba Trump la rapidez con la que Moscú estaría consolidando sus posiciones. La declaración de Trump llega en un contexto de intensas negociaciones internacionales sobre planes de paz y garantías de seguridad para Ucrania, incluyendo este controvertido plan de 28 puntos promovido por Estados Unidos y la contrapropuesta europea que busca ajustar las condiciones del acuerdo. Decía Trump, perderán territorios que aún no han perdido durante el conflicto en un corto periodo de tiempo. Así comentaba la situación sobre la línea de contacto. Además, les contamos que The Guardian informa que el plan de paz de Estados Unidos incluye varias líneas que casi con seguridad fueron redactadas en ruso antes de ser traducidas. En inglés suenan forzadas y fuera de lugar, como si el documento hubiera sido escrito o editado por personas que piensan en ruso. El ejemplo más claro es el tercer punto, que dice: se espera que Rusia no invada a los vecinos, a los países vecinos, y que la OTAN no se expanda más. La construcción, se espera, es inusual en inglés, pero es un calco directo del idioma ruso. El documento también contiene otras expresiones de estilo ruso como ambigüedades y consagrar, que resultan igualmente extrañas en este contexto. Todo esto ha alimentado las sospechas de que al menos algunos de los autores de este texto tenían vínculos con Moscú. Rusia, que no ha recibido ninguna propuesta formal para la resolución del conflicto en Ucrania, al menos es lo que afirma este viernes la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, en medio de las filtraciones por parte de medios occidentales sobre un supuesto plan de paz elaborado por Estados Unidos. Decía, pongamos los puntos sobre las IES. Tenemos canales de comunicación establecidos con Washington a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No hemos recibido ninguna información, planes ni proyectos, lo que apunta en una entrevista para el canal Svezda, al tiempo que se refiere a la tarea ingrata de comentar los reportes de la prensa que decía son contradictorios. En cualquier caso, reiteraba la disposición de Moscú de unirse a las discusiones de paz. Decía, estamos abiertos a debatir estas cuestiones que forman parte de nuestro diálogo a diferentes niveles. Presidente de Estados Unidos, que quiere que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, firme el plan de paz de 28 puntos en el que trabaja para poner fin a la guerra con Rusia antes de Acción de Gracias, que se celebra el próximo jueves 27. Es lo que informa este viernes el diario Washington Post. El mandatario está presionando a Kiev para que apoye la propuesta antes de esa fecha. Amenaza con retirarle su apoyo si no lo hace, es lo que apuntan 5 fuentes favorizadas con el asunto. Estados Unidos está enviando señales a Ucrania de que todo podría quedar en suspenso si no firma en una semana, es lo que apuntan varios funcionarios.
Mientras tanto, Ucrania está afrontando una presión creciente para aceptar este marco de paz propuesto por Estados Unidos. Es lo que informa la agencia Reuters. Washington ha advertido que podría reducir tanto el intercambio de inteligencia como el suministro de armas si Kiev no muestra disposición a avanzar con este plan. Estas señales han generado preocupación dentro del gobierno ucraniano, que percibe este mensaje como un endurecimiento de la postura estadounidense en un momento en que Ucrania depende críticamente del apoyo militar y de información estratégica para sostener la defensa frente a Rusia. Aunque no hay declaraciones públicas, las filtraciones a Reuters sugieren que Estados Unidos está incrementando la presión para que este proceso avance bajo los términos del borrador ya presentado. Además, les contamos que Rusia podría, gracias a este plan estadounidense para Ucrania, conquistar sin luchar una superficie casi equivalente a la de Luxemburgo. Es lo que apunta a un análisis realizado por AFP a partir de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra, un proyecto que estipula en particular la retirada del ejército ucraniano de territorios que aún controla, lo que supondría una ganancia neta de unos 2.300 kilómetros cuadrados para Moscú, es decir, prácticamente la superficie de Luxemburgo, que sería de 2.590 kilómetros cuadrados. Todo esto sin disparar un solo tiro. Ucrania tendría que renunciar así a cerca de 5.000 kilómetros cuadrados bajo su control en la región de Donetsk, que se utilizarían para crear una zona de amortiguación y un enclave de 45 kilómetros cuadrados en la región de Lugansk. Estas concesiones incluyen las grandes ciudades de Kramatorsk y Sloviansk. A cambio, Moscú devolvería a Ucrania cerca de 2.500 kilómetros cuadrados que reclama o controla al menos parcialmente en la región de Kharkov, 450 kilómetros cuadrados en la región de Dnipropetrovsk, 300 kilómetros cuadrados en la de Sumy y 20 kilómetros cuadrados en la de Chernigov. El documento también prevé reconocer como rusas de facto Crimea y las regiones de Donetsk y Lugansk. También atribuye a Rusia vastos territorios que actualmente controla en las regiones de Jersón y Zaporilla. En definitiva, este plan propuesto por Washington supondría que Ucrania renunciara al 20% de su territorio para recuperar menos del 0,5%. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaraba este viernes que los avances del ejército ruso deben convencer a Volodymyr Zelensky de que es mejor iniciar ahora las negociaciones de paz que dejarlo para más adelante. Decía, es importante señalar lo siguiente, el eficaz funcionamiento de las Fuerzas Armadas rusas debe convencer a Zelensky de que es mejor negociar y hacerlo ahora, y de que es mejor hacerlo ahora que más adelante. Dice que su margen de maniobra para tomar decisiones se reduce a medida que pierde territorio en el curso de las operaciones ofensivas de las Fuerzas Armadas rusas. En este contexto enfatizaba que continuar las hostilidades es absurdo y peligroso para las autoridades ucranianas. Dice que deben tomar una decisión responsable, debe hacerlo ahora y asumir la responsabilidad. Mientras tanto, Zelensky asegura que Ucrania tiene que elegir entre perder la dignidad o arriesgarse a perder la ayuda de Estados Unidos. Dice que Ucrania corre peligro de perder el apoyo estadounidense debido a este plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia. Es lo que advierte este viernes Volodymyr Zelensky. Dice que Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil, la pérdida de dignidad o el peligro de perder a un socio clave. Es lo que apuntaba en un discurso por vídeo a la nación. Zelensky se ha comprometido este viernes a trabajar de forma rápida y constructiva con Estados Unidos en un plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, pero ha afirmado que no iba a traicionar los intereses nacionales de su país. Decía, presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas, en lo que apuntaba en una declaración en la que instaba a los ucranianos a permanecer unidos, en lo que describe como uno de los momentos más difíciles de la historia de su país. Añadía que esperaba más presión política durante la próxima semana. También les contamos que Ucrania, junto con Francia, Alemania y Reino Unido, está trabajando en una contrapropuesta al plan de paz de 28 puntos respaldado por Estados Unidos, en lo que informa este viernes la agencia Reuters. Se espera que la iniciativa europea también pueda contar con la participación de otros países del continente en un esfuerzo por ajustar las condiciones planteadas por Washington. El plan original contempla el levantamiento gradual de sanciones, la reintegración de Moscú en la economía mundial, la entrega de territorios como Crimea y Donbass, la exclusión de Ucrania de la OTAN
y varios puntos más. Zelensky ha manifestado su disposición a cooperar, pero expertos internacionales consideran que estas medidas son una capitulación parcial de que Francia, Alemania y Reino Unido buscan ahora modificar los términos de este acuerdo, asegurando garantías de seguridad más sólidas para Ucrania y limitando la influencia rusa sobre el país. La contrapropuesta europea podría generar un nuevo frente diplomático que complique este plan de Estados Unidos y que prolongue la incertidumbre sobre el conflicto en Europa del Este. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin insistía este jueves en que los objetivos de la campaña militar de su país deben cumplirse incondicionalmente. Durante una visita al puesto del batallón Zapad, Putin acusaba a la dirigencia ucraniana de mantenerse en el poder con el pretexto de una guerra continua con Rusia, pero solo busca, decía Putin, su propio beneficio. Afirmaba que a Kiev no le importa el destino de los ucranianos comunes. Sus declaraciones se produjeron después de que Donald Trump enviara su propuesta de paz para Ucrania a Volodymyr Zelensky. Rusia dice que no la ha recibido. И, Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmaba este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue decidido a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Confirmaba que los avances se centran ahora en una propuesta de paz elaborada durante el último mes por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, quienes han estado consultando con Moscú y con Kiev. Leavitt describía esta propuesta como un buen plan, argumentando que debería ser aceptable para ambas partes. Subrayaba que las conversaciones continúan y están en curso, haciendo hincapié en que Trump apoya plenamente este esfuerzo. President Trump has made it very clear since day one, and even on the campaign trail, that he wants to see this war come to an end. He's grown increasingly frustrated with both sides of this war, Russia and Ukraine alike, for their refusal to commit to a peace agreement. But nevertheless, the president and his national security team are steadfast in seeing this war come to an end, to end the killing and deliver on the president's promise. Special Envoy Witkoff, Marco Rubio, have been working on a plan quietly for about the last month. They've been engaging with both sides, Russia and Ukraine, equally to understand what these countries would commit to in order to see a lasting and durable peace. They have been engaged with both sides, and these talks are continuing. As always, I'm not going to litigate the details of this plan as it's ongoing and it's in flux, but the president supports this plan. It's a good plan for both Russia and Ukraine, and we believe that it should be acceptable to both sides, and we're working very hard to get it done. Además, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, afirmaba este viernes que Moscú y Washington no están discutiendo actualmente una posible extensión del nuevo tratado de reducción de armas estratégicas con Estados Unidos. Decía, hemos afirmado repetidamente que volver a la discusión sobre la estabilidad estratégica como idea será posible para nosotros, una vez que estemos convencidos de la naturaleza irreversible y de gran alcance de los cambios positivos en la política de Washington hacia Rusia, es lo que apunta en una entrevista con International Affairs Journal. El funcionario recalcó que Moscú y Washington mantienen un contacto constante, añadiendo que el diálogo ha propiciado algunos avances en ciertos ámbitos. Sin embargo, ha revelado que no prevé que Estados Unidos modifique su postura sobre el acuerdo de restricción de armas nucleares. También les contamos que un avión se estrelló este viernes durante una demostración en el Salón Aeronáutico de Dubái, es lo que informa Associated Press. Se trata de un avión indio Al Texas que se estrelló cerca de las 2:10 hora local, mientras realizaba un vuelo ante el público. Según el medio, no se supo de inmediato si el piloto logró eyectarse, pero las últimas informaciones hablan de que habría fallecido. En redes sociales han aparecido imágenes que muestran el momento de la caída. Una densa columna de humo negro se elevó sobre el aeropuerto, mientras los asistentes, entre ellos mujeres y niños, observaban esta escena. Hablamos también de Estados Unidos, y es que la administración Trump podría experimentar su primera gran reestructuración al acercarse a su primer año en el cargo, es lo que informa la CNN
este viernes. Según fuentes cercanas, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, podría renunciar. Si bien el presidente de Estados Unidos estaría satisfecho con su desempeño, altos funcionarios de la Casa Blanca están frustrados con su principal asesor, Cory Lewandowski, cuya estrecha relación laboral con Noem ha generado especulaciones sobre una posible salida conjunta del departamento. Además, el secretario de Energía, Chris Wright, fue acusado de retrasar algunas iniciativas prometidas por Trump durante su campaña y de contribuir a la alta rotación en alguno de los puestos más importantes de la agencia. Según el informe, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, es uno de los republicanos considerados para un puesto en la administración, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión. Precisamente mirando a Donald Trump, les contamos que el programa de defensa antimisiles Cúpula Dorada enfrenta importantes retrasos debido al prolongado cierre del gobierno, la falta de aprobación de los primeros 25.000 millones de dólares y una arquitectura de sistema aún sin definir. Sin estos factores, el Pentágono no puede adjudicar contratos clave, lo que pone en peligro el objetivo de Trump de tener este sistema operativo para 2028. Los contratistas también se muestran reticentes, ya que deben financiar la mayor parte del costoso desarrollo de los interceptores ante el temor de que la próxima administración cancele este programa. Mirando a los problemas para Trump, hoy con el foco puesto en una cita clave a eso de las 9 de la noche, reunión en la Casa Blanca junto a Zoran Mamdani. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida la información. Negocios Televisión. El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que el sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar. No se puede rescatar. Y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. Ya estamos de vuelta a Negocios Televisión. Seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en esta reunión en la Casa Blanca. Les contamos que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, decía este jueves que dice mucho de Donald Trump que vaya a tener al comunista alcalde de Nueva York visitando la Casa Blanca. Elogiaba la disposición de Donald Trump a hablar con cualquiera. Durante su rueda de prensa habitual, Leavitt señaló que Trump está intentando hacer lo correcto para el pueblo estadounidense, ya sea demócrata o republicano, y para una ciudad que, decía, se está volviendo mucho más de izquierda de lo que este presidente jamás haya anticipado en sus muchos años viviendo en Nueva York. Este era el mensaje de la Casa Blanca sobre Zoran Mamdani.
I will just add, it speaks volumes that tomorrow we have a communist coming to the White House because that's who the Democrat Party elected as the mayor of the largest city in the country. I think it's very telling, but I also think it speaks to the fact that President Trump is willing to meet with anyone and talk to anyone and to try to do what's right on behalf of the American people, whether they live in blue states or red states or blue cities, in a city that's becoming much more left than I think this president ever anticipated in his many years of living in New York himself. Y en este contexto les contamos que el petrolero ruso Seahorse, sujeto a sanciones, fue rechazado en Venezuela por el destructor estadounidense US Stockdale. Según datos de seguimiento, el 13 de noviembre el buque de la Armada estadounidense le bloqueó el paso frente a la costa venezolana. El petrolero dio la vuelta y se dirigió hacia Cuba, intentando acercarse a Venezuela 2 veces más, pero nuevamente se topó con el mismo destructor. Actualmente el buque se encuentra estacionado en el Mar Caribe. El US Stockdale opera en la región como parte de una misión antidrogas estadounidense. Llegó junto con el portaaviones US Gerald Ford y otros buques. A bordo del portaaviones hay más de 4.000 efectivos y aviones de ataque. Estas fuerzas estadounidenses podrían ser utilizadas contra Venezuela, aunque Donald Trump todavía no ha decidido si lanzará esta operación. Públicamente afirma que sigue dispuesto a negociar con Maduro. Hablando de Maduro, hablando de Venezuela, les contamos que aviones militares de Estados Unidos están operando cerca del espacio aéreo venezolano, lo que apuntan datos de seguimiento compartidos por analistas de inteligencia de fuentes abiertas, mientras el presidente Donald Trump intensifica la presión sobre Nicolás Maduro. Funcionarios estadounidenses citados por The War Zone dicen que los aviones de combate operan desde el portaaviones US Gerald Ford, realizando ejercicios de entrenamiento para probar las capacidades de defensa aérea de Venezuela. Dice que Estados Unidos está llevando a cabo una operación contra los cárteles de la droga para cumplir la promesa del presidente Trump de asegurar su frontera, combatir a los narcoterroristas y detener el flujo de drogas letales hacia su país. Es lo que apuntaba el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos. Decía, Maduro no es el líder legítimo de Venezuela, es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y que envenena a los estadounidenses. Les contamos que el jefe de inteligencia militar de Ucrania ha confirmado que el general ruso Oleg Makarevich se encuentra en Venezuela al mando de una misión de aproximadamente 120 efectivos encargados de entrenar a las fuerzas de Nicolás Maduro. La presencia de este contingente forma parte de una rotación que Moscú mantiene desde hace años y no estaría relacionado con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Makarevich, de 62 años, dirige la llamada Equator Task Force del Ministerio de Defensa ruso, responsable de capacitar unidades venezolanas en áreas como infantería, empleo de drones, fuerzas especiales y apoyo de inteligencia. Documentos compartidos por la inteligencia ucraniana señala que cerca de 90 oficiales y técnicos rusos están en Caracas, mientras otros equipos se encuentran en Maracaibo, La Guaira y la isla de Aves. La misión incluye instrucción en blindados, artillería, aviación, sistemas no tripulados, comunicaciones y análisis de capacidades operativas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Además del componente táctico, esta misión rusa también presta apoyo de inteligencia, de señales y asistencia para el monitoreo de actores internos y gobiernos extranjeros. Además, también les contamos que Venezuela ha aprobado una prórroga de 15 años para las empresas mixtas operadas por Pedusa y la filial rusa Rostaburez, lo que permitirá mantener activos los proyectos conjuntos hasta el año 2041. Los diputados detallaron que este acuerdo abarca los campos Boquerón y Perijá, ubicados en el occidente del país, y que la meta de producción ronda los 91 millones de barriles en total, equivalentes a unos 16.600 barriles por día. El plan de extensión contempla una inversión aproximada de 616 millones de dólares. La operación se formalizó entre Pedusa y Petromost, la unidad con sede en Moscú que administra los activos rusos en Venezuela desde el año 2020. Pese al anuncio, Pedusa sigue enfrentando las restricciones derivadas de las sanciones de Estados Unidos, que han reducido el número de inversores dispuestos a asociarse con la estatal y también han dificultado el financiamiento para proyectos de largo plazo. Seguimos mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que firmaba este jueves una orden ejecutiva que modifica los aranceles impuestos a las importaciones procedentes de Brasil. Trump señaló que la decisión se tomó tras conversaciones con funcionarios brasileños, subrayando que decidió modificar el alcance de los productos sujetos al tipo impositivo ad valorem
adicional anunciado en julio, eximiendo de dichos aranceles a ciertos productos agrícolas. Las modificaciones entrarán en vigor con respecto a las mercancías ingresadas para consumo o retiradas del almacén para consumo a partir de las 12:01 am, hora estándar del este, del 13 de noviembre de 2025, en la medida en que la aplicación de esta orden requiera un reembolso de los derechos recaudados. Estos se procesarán de conformidad con la legislación aplicable y los procedimientos estándar de Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para dichos reembolsos. También miramos a la ciencia. El misterio de la X en 3 y Atlas está sacudiendo a la comunidad astronómica. La imagen más reciente de este objeto interestelar capturada ayer mediante una larga exposición, los astrónomos no encontraron la típica cola curva y difusa que suelen exhibir los cometas. En su lugar apareció algo totalmente inesperado. 2 líneas extremadamente finas, rectas y perfectamente simétricas que se extienden a ambos lados del núcleo, formando una enorme X en el espacio que alcanza casi 1 millón de kilómetros de ancho. Lo desconcertante es que estas líneas no se comportan como nada conocido, son demasiado rectas y precisas, y la ondulación que produciría una rotación irregular. Si el cometa estuviera girando, tal y como indican datos anteriores, los chorros deberían fragmentarse o curvarse, pero aquí no sucede. Y lo que es más sorprendente aún, no deberían existir en esa dirección. El gas expulsado por un cometa siempre fluye en sentido contrario al Sol y no de forma perpendicular, como ocurre en estas imágenes. Ante esto, los científicos están intentando descifrar qué podría haber ocurrido. Una hipótesis es que se trate de rastros dejados por pequeños fragmentos desprendidos cerca del perihelio. Otra opción es que sean mini objetos expulsados a gran velocidad, dejando líneas extremadamente nítidas debido a su trayectoria rectilínea. Y por supuesto, entre los astrónomos más especulativos aparece la pregunta inevitable: si podrían ser fragmentos naturales o algo de origen tecnológico. Por ahora no hay respuestas, pero sí una coincidencia que no pasa desapercibida. Si estos objetos se separaron semanas atrás, justo ahora deberíamos comenzar a ver más señales o nuevas anomalías sobre 3 y Atlas. Sea cual sea el origen de estas líneas, parece que el universo acaba de presentar un misterio que no piensa dejar pasar desapercibido. Vamos a más noticias en torno a la NASA, y es que el universo sigue sorprendiendo incluso a aquellos que lo estudian, y los fenómenos que ocurren en los agujeros negros son una prueba clara. En este caso, un grupo de astrónomos ha detectado el destello más brillante y energético jamás registrado. El Sol ni se acerca a sus cifras de intensidad. El responsable ha sido un agujero negro supermasivo que devoró una estrella gigante. Para poner en contexto, brilló con una intensidad 10 billones de veces superior a la del Sol. Su resplandor continúa varios años después. El evento fue captado por una cámara del Observatorio Palomar en California y se originó a unos 10.000 millones de años de luz de la Tierra, en una galaxia tan lejana que su luz procede de una época en la que el universo aún era joven. Según el estudio, el agujero negro responsable de esta explosión de energía tiene una masa estimada de 300 millones de soles y destrozó una estrella colosal, entre 30 y 200 veces más masiva que nuestro Sol. Cuando la estrella se acercó demasiado al agujero negro, la fuerza gravitatoria la estiró hasta convertirla en una corriente de gas brillante. Su material, al caer en espiral hacia el coloso, liberó una cantidad de energía sin precedentes, dando lugar a un estallido visible incluso desde miles de millones de años luz. El evento es conocido como disrupción de marea y alcanzó su punto máximo en junio de 2018, cuando la luminosidad era 30 veces mayor que cualquier otro destello similar observado antes. También pendientes de Oriente Medio, les contamos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a una red de empresas pantalla, facilitadores de transporte marítimo, buques, individuos y a la aerolínea iraní Mahan Air, facilitadores involucrados en el negocio de exportación de petróleo del país. Es lo que apunta un comunicado publicado en su sitio web. Entre los sancionados figuran 17 entidades, individuos y buques. Estados Unidos está ampliando las sanciones contra la flota paralela de buques tanque de la que depende Irán para transportar sus exportaciones de petróleo al mercado. Dice el comunicado que el régimen iraní continúa alimentando el conflicto en Oriente Medio para financiar sus actividades desestabilizadoras. Dice que Estados Unidos seguirá actuando contra la red de proveedores de servicios marítimos, operadores de flotas opacas y comerciantes de productos
petrolíferos involucrados en el transporte de crudo y productos petrolíferos iraníes. Es lo que explica la oficina de prensa del Departamento de Estado en un comunicado de prensa. También pendientes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmaba en una entrevista que no se puede establecer un Estado palestino. Decía Netanyahu, no habrá un Estado palestino. Es muy simple, no se establecerá. Es lo que apuntaba al canal de Telegram Abu Alis Express, afirmando que dicho Estado representaría una amenaza existencial para Israel. Insistía Netanyahu en que Israel no aceptaría un Estado palestino, incluso si eso significara no poder normalizar las relaciones con Arabia Saudita. Como saben, a principios de esta semana, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, afirmaba que acordar una vía clara hacia un Estado palestino es el requisito previo para que su país pueda normalizar las relaciones con Israel. Atentos a la situación en Oriente Medio, con el foco puesto en este plan de paz de Donald Trump, mirando también al mensaje institucional de Volodymyr Zelensky, Ucrania y Europa rechazando partes fundamentales de este acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida la información, el análisis, Negocios Televisión.